Ok, te doy la bienvenida a este video que está hecho justamente para ti. Ya sabes, el tema es casi siempre de esos temas que me están solicitando y que con mucho gusto lo estoy haciendo justamente para poder brindar mi opinión. Entonces, el tema de hoy que vamos a ver se llama tus hijos con hijos no son tu responsabilidad. Evidentemente esto va para los abuelitos, las abuelitas de casa, porque de repente hay cierta relación que tal vez creo que no quieren comprender o entender que ya no es parte de algo que tengan que controlar o dominar. Así que abuelito, abuelita, si tú estás con la disponibilidad de avanzar y de poder unirte a tu parejita y poder tener la oportunidad de comunicarse de forma efectiva para el cómo vas a tener que apoyar y ayudar a tu hijo con la educación de tu nieto, pues te voy a pedir maravillosamente que antes de que juzgues, pues escuches primero la información para que esto sea más práctico y pueda ayudarte de una mejor manera y más, obviamente, que sea con todo el amor y con todo el respeto de lo que vas a escuchar. Por ello te voy a pedir lo siguiente, que tiene que ver que yo me aventé unas hojitas aquí que te van a ayudar bastante, bolita palito, para que podamos entender cómo es que esto está funcionando. En verdad es muy operativo. Y nos vamos a ir al rollo, al grano, ¿no? Es importante que contemplemos en este tema lo siguiente. La estructura familiar es esta. Lo hice así de forma para que puedas ejemplificarse de una mejor manera y puedas comprender mi idea. En psicología utilizamos un cuadrito y un circulito que obviamente refiere a lo que es la parte de lo que es la mujer y el hombre. Esto quiere decir que entre ellos dos hay un lazo y obviamente están los hijos. Entonces está esta postura en donde puedo identificar que hay hijo mayor, hijos del medio y el hijo o la hija final. Pueden ser niñas, pueden ser niños, puede ser 2 y 2, 1 y 1, entonces puede la combinación de acuerdo a conforme esto vaya como surgiendo. Eso quiere decir que esto es una estructura pues familiar donde encontramos que el hombre y la mujer pues tienen la procreación y que son los hijos. Se le considera familia aquella situación o aquella relación en la que ya existen hijos, así que también implica, o este tema va para pues las que son mamás dentro del sistema familiar o lo que son papás, o sea, familias homoparentales también aplica, pero en esta ocasión me voy a enfocar en la parte de la relación que llevan pues los padres con los hijos, que tiene que ver en función a todo este proceso que no del tanto nos gusta o nos agrada. Por ello es que te voy a explicar que es muy importante tener una muy buena relación con tu hijo, pero que también tenemos que reconocer que hay algunas cosas en las que no tenemos participación. ¿Por qué, abuelo? Porque de alguna manera, abuela, es importante que comprendas que muchas de las cosas que le sirvieron a tu bisabuela, le sirvieron a tu mamá, y que es posible que a ti ya no te sirvieran del todo. Esto quiere decir que tenemos que garantizar pues que es evidente que tal vez no le vaya a servir al hijo. Entonces, generacionalmente es lo siguiente. Reconocemos algo básico que tiene que ver con esto. Reconocemos que mi papá y mi mamá también fueron hijos y también estuvieron con la parte del lineamiento de hermanos. Y ellos también recibieron indicaciones de papá y de mamá. Que sus papás también tuvieron la relación con sus hermanos y que vienen de alguna posición familiar, y que ellos también obviamente pues tuvieron las indicaciones de sus padres. Eso quiere decir que tenemos que completarlo, porque completarlo es la palabra en la que de alguna manera comprendamos que obviamente la generación cambió, el sistema de cultura se modificó y que hay un nuevo sistema de valores que se tienen que empezar a comprender. Aunque no me gustan del todo, pues tengo que ser como más abierto a la idea. Por ello, la estructura básica del sistema familiar está orientado así. Así que si ves a tu psicólogo o a tu psicóloga ahí en su tablita escribiendo o en su libreta, pues lejos de estar dibujando, está haciendo algo que le va a permitir entender pues tu situación, y que por eso es la forma más práctica de entender lo que está pasando en el nivel de los hijos y en el nivel de papás. Es muy importante que lo comprendas,
porque curiosamente se ha dado algo muy importante que tiene que ver con la forma en la que el abuelo o la abuela se está refiriendo a algo que es muy poco práctico. El abuelo o la abuela ubica al hijo en el mismo nivel que el nieto. Esto hace que nosotros podamos comprender algo que tiene que ver con algo que ya no es operativo. Cuando ambos están en el mismo nivel, entre ellos ya hay dificultad de relacionarse y obviamente se dirigen a una sola persona. Significa que puede vivir en tu casa y que de alguna manera todo eso va a ser muy pesado, porque curiosamente es algo muy lastimero, porque entonces la relación que yo tengo con mi hijo hace solamente que nos la pasemos discutiendo y es algo no negociable, porque hay algo muy importante que tenemos que comprender. Estos son canales de comunicación dentro de todo el rollo de rayitas que hacemos en psicología. Funcionaba que anteriormente, ¿no?, con la comunicación era cero flexible, y esto hace que sea súper cerrada. O sea, se daba una indicación y tú la acatabas. Recuerda el ejemplo de que aquella indicación que te daban papás con una mirada y automáticamente uno la entendía. Entonces es ahí donde no podía el hijo ni siquiera decirle nada a papá, porque era infalible que alguien le diera algo, ¿no? Porque no se respetaba el nivel. Es a tu papá, no lo respetabas. Entonces, lo que funciona como de los 2000 para acá tiene que ver con este nivel de comunicación que es súper permeable, en donde los hijos suben y bajan a su antojo, los papás hacen lo mismo, no se respetan en posición y es muy incómodo porque justamente hay un descontrol terrible y de alguna manera perjudicial. Te explico de una forma más interesante. La forma en la que de repente en las culturas familiares se ha ido viniendo como explicando es lo siguiente, en donde alguno de los ausentes, que podría ser papá o mamá, nuestra cultura michoacana, nuestra cultura mexicana, pues casi siempre el que está ausente es el hombre, deja a cargo a alguno de ellos que sea el mayor y que de alguna manera, yo no sé si sea operativo o funcional, pero la verdad es que no lo es, porque alguno de ellos genera algo muy curioso, que es un patrón de comportamiento muy áspero con los hermanos en ese nivel, y es muy territorial con la parte de la posición cuando sube a este lugar. La verdad es que nadie reemplaza a nadie y ese es el error común en el sistema familiar, pero lo que hacemos es que de alguna manera pues le aceptamos porque antes funcionaba y ahora ya no del todo, ya nadie quiere una responsabilidad. Yo comprendo que no esperabas ser abuelo tan rápido o que de alguna manera no querías que tu hijo o tu hija pues se aventara algo más pesado, que es la responsabilidad de tener un hijo. Entonces es muy interesante reconocer este tipo de postura. Quiero que sepas que hay algo muy comprensible, que es el rollo de las responsabilidades, y yo entiendo que te quede perfectamente claro a ti, abuelito y abuelita. Pero cuando tu hijo o tu hija sigue siendo beneficiario de tus apoyos de sustento, de casa, de alimento, y de alguna manera esta manera en la que tú les puedes apoyar, porque es lo único que lo vas a poder apoyar, le vas a poder apoyar, pues también es algo que tienes que reconocer, que no tienes que ser como cantado, no tienes que ser territorial, no tienes que ser pues, mala leche, porque de alguna manera parece que das algo y lo estás esperando cantar en algún momento. Si no te queda perfectamente claro que es la parte de ayudar a tu hijo, pues esto tiene que quedar justamente pues un poco más hábil o un poco más comprensible, porque lo que tú das no se canta por la base de la educación que tú estás brindando. Así que si esto es lo que está conflictuando tu sistema, porque tú le das y no ves la reacción del otro y todavía aparte te lleva un nieto, pues yo lo entiendo, pero entonces también tenemos que reconocer que hay un tipo de dinámica que también has aceptado por años y que resulta que ahora se tenga que cambiar y es imposible, pues porque la persona ya no va a cambiar a la edad que tiene y menos con un hijo. Recuerda que nuestra personalidad es solamente para modificar, pero ya no cambiamos. Así como surge la idea de que, pues es que yo así soy y no voy a cambiar, pues obviamente
nosotros no vamos a cambiar, modificamos algunas cosas que después ya no nos creen. Entonces, algo muy curioso que quiero que sepas es lo siguiente: el nivel en el que se encuentra el abuelo y el nieto y el hijo es que primero en la relación que se van dando en función a la forma dinámica de la familia es que hay un alejamiento real entre ellos dos. Entonces tiene que ver con este rollo de cómo es posible que tú, que eras bien mala onda todo el tiempo, ahora seas buena onda con él. Y entonces pues yo no lo entiendo, a mí nunca me proveíste de esta parte del sustento real, que es la parte amorosa que yo quería. Yo entiendo, abuelo, abuela, que en algún momento tendrías que consolidar todo este sistema en la parte económica y en la parte del techo, porque justamente tiene que ver con este rollo cultural de ir como amasando para poder brindar. El hombre, que es el que normalmente está ausente, pues de alguna manera se le da el patrón identificable de tienes que ser el buen proveedor, buen papá, pero para ello necesitas la parte económica y darles un techo donde vivir. Y entonces resulta que te alejas para justamente consolidar esto, y que tampoco tus hijos van a comprender ni valorar, porque desde la educación de mamá tienes que echarle la parte emocional, y mamá hace su labor, te echa la mano para que esta situación no sea así, levantando una imagen posiblemente falsa del padre, porque a veces tiene que ver con esto de tela de juicio de que pues es muy buen padre, ¿no? Uy, qué buena onda, pero parece que ahí lo estás dejando. Es como una mentira. Entonces resultará que ahora en esta etapa de vida pues tú quieres echarle la mano a tu hijo, y es algo como rarísimo, porque entonces ¿en qué punto lo vas a hacer? En el momento en el que todo se va dando entre tu nieto y tú, y entonces el hijo se siente celoso de ese cariño, de ese afecto que nunca tuvo. Así que aquí te voy a pedir algo que tiene que ver con la estructura muy básica. Tu papá, tu mamá, tienes que aprender a reconocer que tienes a ese hijo que tiene una responsabilidad, y que esta responsabilidad ya no es tuya aun cuando vive en tu techo. No inventes, date cuenta de algo muy curioso. Si tu hijo o tu hija trabaja, pues pareciera que entonces tú eres su pareja, tratándole de administrar el tiempo, el dinero, con quién sale, con quién va, y más si esto implica que ya hubo un proceso de divorcio o de separación con su pareja. Entonces es algo que tienes que como contemplar, porque aunque entiendo que sea un navegar constante con los nietos en esto de la educación, llegará un momento en el que tú también tienes que reconocer que estás dejando de lado algo que tiene que ver con el terreno emocional, y te estás metiendo en algo que no te debe de interesar. Porque así como no hay una guía para padres, justamente porque no la hay, tienes que permitirle, porque tú no la tuviste, a él, a ella, que se dé cuenta de lo que es más valioso. Tú lo estás reconociendo ahora, pero ya no te corresponde esta dinámica, ya no te corresponde esta función. Así que tienes que ser como muy, y en verdad te lo digo, muy táctico, antes de que lastimes más lo que ya era la parte emocional, y que resultará que tu hijo no valora entonces el techo en el que vive y el sustento y toda la forma en la que lo estás apoyando, porque nunca lo va a ver. Sí lo va a ver, pero va a ser en un momento de su vida, en un momento en el que reconozca, híjole, papá, mamá, me apoyaste muchísimo, pero a veces va a necesitar su propio espacio para poder reflexionar sobre ello, pero a ti no te toca. Así que pues para poder continuar con ello necesitamos reconocer varios puntos que te van a ayudar a ti para saber que la parte afectiva en esta relación es que tú terminas pues siendo como esa personita un tanto incómoda, porque aunque tu hijo viva en el techo, esté contigo en tu casa, pues es obviamente tu casa, son tus reglas, pero si lo que realmente quieres es tener una familia operativamente funcional, pues tienes que reconocer algo que es la forma en la que se van a ir relacionando juntos. Esto quiere decir que la comunicación, que obviamente funcionaba antes, pues tienes que empezar como a reconocer que ya no estás en esa época, ya no estás en ese momento, y que pues pareciera que mientras más edad tienes, pues te ves bien achacoso, bien achacosa, demasiado metiche, le das más importancia a las cosas que nunca va a entender tu hijo, y que yo comprendo que es la parte emocional, y que a lo mejor ahora quieres tener más tiempo de calidad porque tú no lo tuviste con ellos. Y
pues sí, va a ser muy pesado para ti, pero esto va a seguir así, así que aquí te voy a pedir muchísimo que tú tengas la madera y la fortaleza de reconocer que pues tu tiempo, tu oportunidad de educar y de dar todo, lo hiciste como pudiste y que bueno, tu hijo lo va a hacer a su manera y a su estilo. Recuerda que estamos en el 2018 y ahorita ya hay un bombardeo de tecnología, ya hay muchas cosas en las que parece y que es muy evidente para ti que lejos de contribuir a la relación de pareja entre ellos como pues parte de líderes y que también al rollo que tiene que ver con esta relación entre hijos y padres, pues se supone que tendrían que darle más peso y más valor. Sí, a tu edad tú ahora le das ese peso, le das ese valor, pero tampoco lo viste en función a cómo se supone que tú les educabas en su momento. Así que operativamente tenemos que reconocer que a él le va a tocar una chamba que ya no va a ser, ¿no? Que ya no es tu trabajo porque pues hay mucha sobreinformación o hay demasiada información en la que va a ser como muy contradictorio reconocer que las recetas de la abuela, pues aunque funcionan, él las va a dudar, pues porque está buscando encontrar la parte de la función que le corresponde. Yo esto se los explicaba a algunas parejas. O sea, una persona está haciendo la parte conyugal, la parte parental, y esto tiene que ver con algo muy curioso, porque está todo el rollo en el que de alguna manera pareciera que se nortea enfocándose nada más en un solo lugar, y bueno, pues realmente así lo va a hacer porque no lo comprende. La relación entre padres e hijos es una forma como más de negación, no, perdón, como de una manera más abierta en la comprensión, en reconocer que sí es mi responsabilidad, pero no me gusta que me la estés cantando cuantas veces tú creas que me quede claro. Lo entiendo, pero lo más importante es saber hasta qué punto vas a empezar a intermediar para que esto sea más operativo para ti. Yo lo que te puedo recomendar es lo siguiente. Quiero que comprendas que justamente hay un acomodo. Ese acomodo tienes que aprender como a entender que desde la estructura básica de la familia, pues tú tienes un lugar, sí, eres superior a tu hijo. Ajá, aquí está, superior. Pero que también tienes que aprender a que él tiene que hacer su ensayo-error, pero que tiene un guía. Ese guía tiene que tener la disponibilidad de aceptar aún en el error, porque papá y mamá, hay algo muy importante que es, el amor de papá es demasiado condicionado. O sea, yo voy a hacer esto, o el papá le dice, tienes que hacer esto, si no, no te doy nada. O es que si no, ya no te voy a querer. Porque esto de hecho se da en niños más pequeños, pero desde ahí se empieza a notar que papá condiciona su amor, aun cuando pues dentro de su estructura le quiera siempre. Y justamente la parte del amor tiene algo que ver también con la estructura materna, donde de alguna manera el amor de madre es incondicional, pero tiene mucho que ver con algo muy importante en la reacción de los hijos. Quiere decir que el amor de padre es condicionado, el amor de madre es incondicional, y esto hace algo muy curioso que es, sabemos que el amor de papá va a estar siempre ahí, pero me va a pedir algo a cambio. Por lo tanto, le extraño más porque no está todo el tiempo disponible. Y el amor de mamá, pues de alguna manera va a estar siempre conmigo y a veces está tanto conmigo que a veces no quiero que esté conmigo. O sea, de parte del hijo hay una sensación extraña de no valorar lo que realmente está pasando. La propuesta es lo siguiente. Tenemos que reconocer que hay un acomodo. Ese acomodo es algo funcional, es reconocer en qué posición te encuentras, o sea, abuelito en la parte de arriba, hijo que sigue y los nietos. Este acomodo es funcional porque es estructural, brinda salud mental, es la mejor opción que tienes porque es la única manera de reconocer que el trabajo tiene que hacerlo tu hijo y esto va a ayudarte constantemente a que, bueno, aprendas también a empezar a soltar. Hay cosas que no te corresponden y a lo mejor ahí se te está olvidando que tienes que promover la parte emocional. El acomodo lo único que hace es respetar ¿cómo te lo puedo explicar? Respetar la situación de poder de cada uno.
En este momento a tu hijo le toca hacer la situación de poder, el líder, que es el que tiene que guiar, y solamente abuelito, que es todo amor, que apoya, que está ahí siempre, pues es quien está como brindando apoyos al hijo, al nieto posiblemente, pero es a través del hijo. Entonces, para que tú también te desplaces y logres también soltar la imagen del abuelito que siempre se la pasa quejando, la abuelita que se mete en todo hasta porque no respira, es muy curioso que esto pase constantemente, porque curiosamente entras, y valga la palabra que la estoy repitiendo constante, con algo muy curioso. Tiene que ver en la forma en la que ellos como hijo y nieto, o como padre e hijo, empieza realmente a tener esa comunicación que pareciera que mientras tú estés ahí, pues constantemente se esté discutiendo. Entonces yo no considero que sea nada saludable, porque tenemos que reconocer que existe un límite. Ese límite ayuda a que nosotros sepamos hasta dónde vamos a acercarnos, y no va a ser como tan pesado volver a acercarme a mi hijo. Hay responsabilidad tanto del abuelo como el hijo, que es el que ayuda constantemente a entender este proceso. La idea es reconocer que hay comunicación, que es lo que hay por acá, y esa comunicación tiene que estar entre las dos figuras de poder o de negociación. El abuelo, la abuela negocia con el hijo o la hija, y esto hace que los dos sepan cómo guiar al nieto o a la nieta. Así ustedes estarán generando la parte de la comprensión. Para lo mejor que pueden hacer es hacer una familia funcional que facilite la transmisión de conocimiento y la absorción del mismo. O sea que para que puedas tener una familia saludable, también tienes que saber desde tu lugar qué es lo que puedes hacer. La recomendación aquí para ti, abuelito, abuelita, es que a veces es necesario dejar que los hijos enfrenten situaciones que tú estás tratando de que no las pasen, pero créeme que es muy complicado poder enviar este mensaje a ellos, porque la verdad es que pues nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces justamente porque nadie lo hace, por mucho que trates de, ¿cómo le puedo explicar? Por mucho que trate de alguna manera de alfombrar el mundo, pues mi hijo siempre va a cometer errores, y a lo mejor ya no va a ser con mi estilo de aprendizaje con el que yo lo hice en mi generación, porque así me lo enseñaron. Tienes que tener cierta disposición para poder negociar. Y la primera es que ya no estás como padre, ¿sí?, educando a un hijo menor de edad, en el que para ti ahorita ya implica toda una disposición muy distinta, en la que anteriormente tenías ganas y lo hacías a través de la responsabilidad. Ahora hay ganas, pero ya no hay una responsabilidad directa. Quien le corresponde a tu hijo, a tu hija, es tener la oportunidad de ir experimentando cada reto de la vida. Solamente eres un guía, no una persona que ejecuta y que prejuzga. Entonces, toma en cuenta algo muy importante. Si el nieto llega en una etapa de vida del hijo en la que a lo mejor se privó de muchas cosas y que actualmente quiere hacerlas, pero ahora tiene un hijo y parece no cacharla, pues es la manera en la que nosotros tenemos que reconocer que, bueno, puedes hacerlo, pero también yo tengo que reconocer algo muy importante, que puede hacerlo porque tiene mi apoyo, pero si ella saliera de tu casa, a lo mejor otra situación sería. Espero que este tema te haya servido y que puedas dejarme tus opiniones bajo el video para yo poder leer si este tema es de algo de interés para ti. Y bueno, ahorita vamos a tener continuidad también del que sigue. Hasta luego.